Hola, mi nombre es Leonel de Yavana Plantas y hoy vamos a hablar del riego en las suculentas. Bueno, este video surgió porque el otro día en Instagram alguien me preguntó cómo saber cuándo regar las suculentas. La verdad es que la frecuencia de riego con el que tenemos que darle a nuestras suculentas depende de muchos factores y por lo tanto el riego es muy particular de cada jardín y varía mucho según las condiciones ambientales que cada jardín tenga en particular. Primeramente, antes de hablar de estos factores, quiero aclarar dos puntos que a mí me parecen que son centrales en el riego de las suculentas. El primero tiene que ver con cuándo regar nuestras plantas, en qué momento del día es mejor que nosotros reguemos nuestras suculentas. Las suculentas, al contrario que la mayoría de las plantas, transpiran agua de noche, es decir, de noche abren sus estomas, comienzan a transpirar agua y por ende empiezan a tomar agua de la tierra o del sustrato. Esto hace que el momento ideal para regar las suculentas sean las últimas horas de la tarde. Esto se debe a que cuando la planta empieza a tomar agua, abra sus estomas, empieza a transpirar, encuentre el medio, es decir, el sustrato o la tierra, con una buena cantidad hídrica y pueda tomar agua sin problemas. Por el contrario, si regamos a las primeras horas de la mañana y tenemos un día muy caluroso, lo que puede suceder es que el agua que queda en la tierra comienza a evaporarse a lo largo del día, sobre todo si las temperaturas son altas, y cuando llegue la tarde-noche que la suculenta va a querer tomar esta agua del medio, se va a encontrar con que ya se secó o hay muy poca agua. Por lo tanto es contraproducente regar a la mañana, sobre todo en épocas de mucha temperatura. El otro punto que quiero destacar a la hora de regar es la cantidad de agua que le damos a las suculentas. Y acá la mayoría de la gente suele errar en pensar que a las suculentas ser plantas de poco riego o de poca agua, esto tiene que ver con la cantidad de agua que reciben y la realidad es que no. Lo importante es la frecuencia de riego, es decir, cada cuántos días le damos de tomar agua o regamos nuestras macetas o nuestras plantas en general. Entonces, no caigan en el error de regar cuando riegan, de poner poca agua, porque solamente van a mojar los estratos superiores del sustrato y lo que tienen que hacer es lograr que todo el pan de tierra se moje completamente. Rieguen bien, rieguen abundante, denle más importancia a la frecuencia de riego que a la cantidad de agua que apliquen en cada riego en particular. Ahora bien, hablando de los factores que afectan el riego, son varios y como les dije al principio del video, cada jardín varía demasiado en cómo aplicar esto. La idea es que ustedes, al saber las máximas o cómo estos factores afectan a nuestras plantas, puedan decidir, según su jardín en particular, cada cuánto regar. Bueno, uno de los factores más importantes que va a determinar nuestra frecuencia de riego es el factor temperatura. A temperaturas más elevadas vamos a tener que regar con más frecuencia y a temperaturas más frías vamos a tener que regar con menos frecuencia. ¿Y a qué se debe esto? A dos cosas principalmente. Primero, las plantas a mayor temperatura transpiran más agua y al transpirar más agua necesitan tomar más agua para reponerla y que su equilibrio hídrico no sufra problemas, por decirlo así. Y la otra cuestión que tiene la temperatura en lo que es la frecuencia de riego tiene que ver un poquito con lo que les dije al principio de cuándo regar. La temperatura elevada hace que se evapore el agua del sustrato o de la tierra mucho más rápido. A mayores temperaturas hay más evaporación de la tierra y por lo tanto la planta va a tener menos agua para tomar. Entonces la frecuencia de riego va a tener que ser un poquito más reducida que si tenemos temperaturas frías. Y este es el principal factor de por qué los riegos invernales y estivales varían tanto. La temperatura afecta muchísimo el ciclo hídrico de las plantas y por lo tanto esta frecuencia de riego. Otro factor importante que va a determinar el riego es el sol.
Está muy ligado con el tema temperatura, pero quiero que distingamos el sol particularmente porque en nuestro jardín vamos a notar que las plantas que están al sol van a requerir un riego más frecuente que las plantas que estén a la sombra. No simplemente porque estén en nuestro jardín van a requerir todas el mismo régimen de riego. Y el sol va a determinar cada cuánto regar cada planta. Y esto tiene que ver, como les dije, por la temperatura. Más sol, más temperatura, se evapora más rápido el agua, la planta toma más agua y demás. Otro factor es el factor humedad. En lugares, en localidades muy húmedas, donde la humedad es muy elevada, la frecuencia de riego va a ser menor que si la comparamos a localidades más secas, porque justamente una humedad más elevada en el ambiente hace que las plantas transpiren menos agua y por ende necesiten tomar menos agua. Otro factor es el factor maceta, y esto tiene dos cuestiones en particular. Por un lado es el tamaño de la maceta. En macetas más chicas, la cantidad de agua que ese sustrato puede almacenar es menor que en macetas más grandes. Por lo tanto, se va a evaporar más rápido de la maceta el agua que si tuviésemos una maceta más grande. Regla general, macetas más chicas se riegan un poco más seguido que macetas de mayor tamaño. La segunda cuestión es la cuestión del material con el que está hecha la maceta. Hay materiales que son muy porosos y evaporan el agua mucho más rápido, como por ejemplo la terracota. Si no está pintada con una capa que la impermeabilice, puede o suele evaporar mucho más rápido el agua del sustrato, como también macetas de metal que calientan mucho y se evapora más rápido el agua. Contrariamente, tal vez macetas de plástico o de algún otro material que no caliente tanto el sustrato, va a hacer que el agua se evapore más lento de la maceta. Otro factor que va a determinar cada cuánto regamos es la variedad de planta que vamos a regar. No todas las plantas tienen la misma frecuencia. Con las suculentas yo les diría que no se hagan el gran problema a la hora de separar por variedades, pero sí tengan una mínima consideración. La consideración que yo tengo en particular a la hora de separar el riego de las sucus es en cactáceas y no cactáceas. Las cactáceas son plantas que, al ser de climas en general mucho más áridos que algunas suculentas, están más acostumbradas a un ritmo de riego, a una frecuencia de riego más espaciada, por lo tanto tenemos que regarlas un poco menos que el resto de las sucus. También con las cactáceas podemos agrupar ciertas especies particulares o ciertos géneros en particulares, como los litops, por ejemplo, que son plantas que en cierto momento de su ciclo vital requieren un riego muy limitado. Y bueno, por último, el factor que yo considero que es el más importante a la hora de determinar la frecuencia de riego es el factor sustrato. Y esto tiene que ver porque nuestro sustrato, según cómo esté hecho, va a acumular más o menos agua, y eso va a significar que el agua se evapore más o menos rápido y que tengamos que regar con menos o mayor frecuencia. Como regla general, dividimos el sustrato en materiales orgánicos e inorgánicos. Los materiales orgánicos como tierra, compost o humus de lombriz son materiales que, si bien aportan nutrientes, también aportan o dan al sustrato mucha retención hídrica, acumulan mucha agua. Al contrario, la parte inorgánica del sustrato, como por ejemplo perlita o arena gruesa, aportan mucho drenaje y tienen baja retención hídrica. Entonces, la proporción que usemos en nuestro sustrato va a determinar qué tan rápido se evapora el agua y qué tanta agua puede acumular. Regla general, sustratos más inorgánicos va a haber que regarlos más seguido que sustratos más orgánicos. De todas maneras, recuerden que los sustratos de suculentas son sustratos muy ricos en materia inorgánica. Tienen que drenar bastante agua y no tienen que acumular mucha, pero tampoco se vayan al extremo y hagan un sustrato 100% orgánico. En general, yo utilizo en mi zona de cultivo 50% orgánico, 50% inorgánico, y esto puede variar
un poco, 60-40, 70-30 para cualquiera de los dos lados, según el clima que tengamos. Bueno, para finalizar este cortito video, quiero darles como una regla general de riego para que no se vayan sin nada. En general, por la división que hicimos de cactáceas y no cactáceas, el riego es: las suculentas no cactáceas en invierno las regamos una vez por semana, y las suculentas cactáceas en invierno las regamos una vez por mes. En verano, las suculentas no cactáceas las vamos a regar cada 3-4 días, y las suculentas cactáceas las vamos a regar una vez por semana. También me parece importante decirles que el riego, como es tan particular de nuestro jardín, lleva cierta experimentación, hay que descubrir el ritmo de riego, la frecuencia de riego que a nuestras plantas en particular le gustan. Así que tengan muy en cuenta esto. Se pueden equivocar al principio, todos hemos perdido plantas por pasarnos con el riego o por darle muy poca agua, pero hay señales que las plantas nos dan a la hora de decir estamos regando mucho, estamos regando poco. Por ejemplo, si estamos regando poco, las hojas suelen perder turgencia, se suelen arrugar, se suelen poner blandas, pero no podridas, sino simplemente pierden agua adentro y están como un poco menos turgentes. Cuando nos pasamos de agua, ya las hojas se ponen blandas, colores amarronados y una consistencia más de pudrición. No se arrugan, sino que se pudren, se amarrona el tejido y se caen. Estas son dos señales de las muchas que hay y son muy básicas, pero se las digo para que tengan una idea de que encontrar un ritmo de riego requiere ir observando nuestras plantas e ir entendiendo las señales que ellas nos dan a la hora de regarlas. Quiero comentarles, hay una técnica que se utiliza mucho en el cultivo hogareño de suculentas, que es agarrar un palito largo, fino, hundirlo en la maceta y sacarlo. Y si la base del palito que llegó hasta el fondo de la maceta sale húmedo, es porque el sustrato todavía está mojado y no hay que regar, y si sale seco hay que regar. Ahora bien, el problema de este método es que funciona si tenés 5 plantas, 10 plantas, pero ya cuando tenés 50, 100, 200 o más, es casi imposible andar poniendo un palito en cada planta para luego regar cada una con un sistema en particular. Así que lo que yo hago con el cultivo, con la manera de cultivo que yo tengo, de no utilizar químicos y esta manera agroecológica de cultivar, es reivindicar los yuyitos. Yo no suelo eliminar las malezas de las macetas, salvo determinadas cuestiones particulares, como si se da mucho de tamaño o demás, pero en general no las suelo eliminar y suelen convivir con las sucus. Y las utilizo mucho para regar, porque son plantas que necesitan una frecuencia de riego mayor que las suculentas. Entonces, en el momento que yo veo que los yuyitos necesitan agua, es decir, que yo veo las señales que me están dando, falta de turgencia, hojas caídas y demás, ya sé que el sustrato se está secando, porque los yuyitos ya no están teniendo el agua que necesitan. Dejo pasar 1 o 2 días para que el sustrato se seque un poquito más y ahí ya estoy regando. Entonces, para cerrar este video, hashtag reivindiquemos el yuyito y experimente con sus sucus, que es lo más lindo que hay. Nos vemos.